La autoestima es la columna vertebral de nuestra paz interior y felicidad. Sin embargo, en un mundo donde las expectativas sociales, las comparaciones y las críticas externas nos bombardean constantemente, nuestra confianza en nosotros mismos puede tambalear fácilmente. Es común, especialmente hoy en día, que busquemos validación en las redes sociales, en los elogios de los demás o incluso en el éxito material. Pero, ¿qué pasa cuando todo eso desaparece? ¿Qué queda de nosotros cuando las circunstancias cambian o cuando las opiniones ajenas dejan de ser favorables? El estoicismo, una filosofía antigua pero increíblemente relevante para la vida moderna, nos ofrece un camino profundo hacia una autoestima sólida e inquebrantable. Los grandes estoicos como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio nos enseñaron que nuestra verdadera fortaleza no radica en lo que poseemos o en lo que otros piensan de nosotros, sino en cómo nos relacionamos con nosotros mismos y con el mundo que nos rodea. ¿Cómo podemos, entonces, tener una autoestima que no dependa de factores externos, sino de nuestra propia comprensión de quiénes somos y qué valoramos? Hoy vamos a explorar juntos las 12 claves estoicas que te permitirán construir una autoestima indestructible. No son trucos fáciles ni soluciones rápidas, son principios profundamente transformadores que con el tiempo pueden ayudarte a cultivar una confianza que no se quiebre ante la adversidad. Una autoestima que se basa en lo que puedes controlar, en lo que realmente importa y en lo que te da paz y satisfacción duradera. Imagina que te liberas de la necesidad de aprobación externa. ¿Cómo cambiaría tu vida si dejaras de depender de la validación de los demás? Imagina que, sin importar lo que ocurra a tu alrededor, tu autoestima sigue intacta. ¿Qué tan liberador sería eso? Lo más maravilloso de esto es que, al adoptar estos principios estoicos, puedes empezar a ver una transformación profunda en la forma en que te ves a ti mismo. No es magia, ni un cambio superficial. Es una revolución interna. Es aprender a ser tu propio refugio, tu propio apoyo, tu propio amor. Hoy, quiero invitarte a embarcarte en este viaje hacia una autoestima indestructible, donde tú seas el arquitecto de tu confianza, donde tú seas el que decide tu valor y tu paz. 1. Define tu valor según tus virtudes, no tus logros externos. Uno de los grandes errores que cometemos sin darnos cuenta es vincular nuestra autoestima con lo que hemos logrado o con las expectativas que la sociedad tiene sobre nosotros. Vivimos en un mundo que constantemente nos mide por los resultados, por el éxito tangible, por el dinero, la apariencia o la fama. Pero este enfoque pone nuestra autoestima en una cuerda floja, ya que estos logros son transitorios, cambiantes y en muchos casos fuera de nuestro control. El estoicismo nos enseña que nuestra verdadera medida de valor debe basarse en lo que somos en esencia, no en lo que hemos alcanzado o en lo que los demás piensan de nosotros. La filosofía estoica pone énfasis en la importancia de la virtud, entendida como el conjunto de cualidades internas que nos hacen actuar con justicia, templanza, sabiduría y coraje. Según los grandes estoicos como Epicteto, nuestra dignidad no depende de lo que el mundo pueda ver de nosotros, sino de cómo nos comportamos, de nuestra integridad y del respeto hacia nuestros principios. Imagina que tu valor no depende de tu cuenta bancaria, de cuántos seguidores tienes en redes sociales o de la aprobación de tus amigos y familiares. Imagina que, en lugar de basar tu autoestima en lo que has logrado, la basas en las virtudes que cultivas todos los días: tu honestidad, tu esfuerzo, tu capacidad de aprender y mejorar. Este tipo de valor es mucho más firme, duradero e inquebrantable, porque está fundamentado en lo que tú eres y en lo que puedes controlar: tus acciones, tus decisiones y tus principios. Esta clave estoica también nos invita a mirar nuestras imperfecciones con compasión.
a reconocer que, como seres humanos, cometemos errores. Pero estos errores no deben definirnos. Lo que define nuestro valor es nuestra capacidad de aprender de ellos, de levantarnos y de seguir adelante con la firmeza de nuestros valores intactos. No se trata de ser perfectos, sino de ser personas con un propósito claro y con la disposición de mejorar constantemente. Cuando aprendemos a definir nuestra autoestima según nuestras virtudes y no por lo que logramos, somos capaces de liberarnos de la presión externa y del miedo al fracaso. Nos damos permiso para ser humanos, para avanzar con humildad y sin miedo a caer, sabiendo que lo más importante es mantenernos alineados con lo que realmente somos, seres capaces de crecer, de aprender y de vivir con honor. Al practicar este principio, tu autoestima ya no dependerá de factores externos que se pueden desmoronar en cualquier momento. En cambio, tendrás un fundamento sólido basado en tu integridad, en tu capacidad de ser justo contigo mismo y con los demás. Este tipo de autoestima no solo es más resistente, sino que es más auténtica, más verdadera y sobre todo, más libre. Acepta la imperfección. Uno de los mayores obstáculos para desarrollar una autoestima inquebrantable es nuestra constante lucha contra la imperfección. En un mundo que constantemente nos bombardea con imágenes de perfección, ya sea en las redes sociales, en la publicidad o incluso en las expectativas familiares y sociales, parece que nunca somos lo suficientemente buenos. Nos comparamos, nos exigimos más y a menudo nos castigamos por no cumplir con un ideal que en realidad no existe. El estoicismo nos ofrece una perspectiva profundamente liberadora. La aceptación de nuestra imperfección es una parte esencial para cultivar una autoestima fuerte y resistente. Los filósofos estoicos, como Séneca y Marco Aurelio, nos enseñan que la perfección no solo es inalcanzable, sino que es una carga pesada y frustrante de perseguir. En lugar de luchar para ser perfectos, lo que realmente debemos hacer es aceptar nuestra humanidad, con todas nuestras fallas, defectos y limitaciones. Aceptar la imperfección no significa rendirse o dejar de mejorar. Al contrario, es un acto de valentía y sabiduría. Es reconocer que el camino hacia el crecimiento personal está lleno de obstáculos y caídas, y que estas experiencias son parte esencial de nuestro proceso. De hecho, es a través de nuestros errores y fracasos que aprendemos y nos fortalecemos. El estoicismo nos enseña que el objetivo no es ser perfectos, sino ser mejores, ser más sabios, más resilientes, más compasivos con nosotros mismos. Aceptar la imperfección también implica liberarnos de la necesidad constante de validación externa. No necesitamos ser perfectos para ser dignos de respeto y amor. La verdadera fortaleza radica en nuestra capacidad de abrazar nuestras debilidades, de aprender de ellas y de seguir adelante con la convicción de que somos valiosos tal y como somos, con todo lo que nos hace humanos. Esto no significa conformarnos con el estancamiento, sino ser conscientes de nuestras limitaciones sin que éstas nos definan. Además, al aceptar nuestras imperfecciones, nos volvemos más empáticos hacia los demás. Nos damos cuenta de que todos estamos luchando con algo, que todos tenemos nuestros propios desafíos, y esto nos permite conectarnos de manera más profunda con quienes nos rodean. En lugar de juzgar o criticar, aprendemos a ser compasivos y a ofrecer apoyo. Esta es una forma poderosa de fortalecer nuestras relaciones y, por ende, nuestra autoestima. El proceso de aceptar la imperfección es liberador. Nos permite dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y nos invita a abrazar lo que sí podemos. Nuestro esfuerzo por ser mejores, nuestro deseo de vivir de acuerdo con nuestros valores y nuestra capacidad de aprender y crecer a lo largo de la vida. Al hacerlo, eliminamos la presión de ser perfectos y nos enfocamos en ser auténticos.
Aceptar nuestra imperfección es uno de los pilares más sólidos para construir una autoestima inquebrantable. Cuando dejamos de exigirnos ser perfectos, nos damos permiso para ser humanos, para cometer errores, aprender de ellos y seguir adelante con la cabeza en alto. Recuerda, tu valor no depende de la perfección, sino de tu autenticidad, tu esfuerzo constante y tu capacidad para levantarte después de cada caída. ¿Estás listo para abrazar tu humanidad tal y como es, con todo lo que te hace único y valioso? Elimina la dependencia de la validación externa. En un mundo saturado de opiniones, expectativas ajenas y comparaciones constantes, una de las trampas más insidiosas que podemos caer es la necesidad de validación externa. Nos alimentamos de los halagos, los likes, las palabras de aprobación de los demás y nos olvidamos de que nuestra valía no depende de la mirada de los otros. El estoicismo, en su sabiduría profunda, nos invita a dejar de buscar fuera lo que solo podemos encontrar dentro: la confianza en uno mismo. En la antigüedad, los estoicos ya entendían el peligro que implica ser arrastrados por la corriente de la opinión pública. Séneca decía que uno de los peores errores que podemos cometer es permitir que los juicios de los demás afecten nuestro bienestar interior. No se trata de que las opiniones ajenas no tengan valor, sino de reconocer que nuestra paz mental y autoestima no pueden depender de ellas. Si vivimos constantemente buscando la aprobación de los demás, estaremos condenados a vivir en un estado de ansiedad y frustración. Es un ciclo sin fin. Cuando buscamos validación externa, nos volvemos vulnerables a los altibajos emocionales, dependiendo del humor o el juicio de los demás. El verdadero desafío, entonces, es cultivar una fuente interna de validación. En lugar de basar nuestro valor en lo que los demás piensan de nosotros, debemos comenzar a construir una autoestima sólida basada en nuestros principios, virtudes y esfuerzos. El estoicismo nos recuerda que quien está buscando la aprobación de los demás está, en realidad, buscando algo que ya posee: su propio valor interior. La validación externa solo es un reflejo superficial y volátil, mientras que lo que realmente importa es lo que pensamos de nosotros mismos. Para lograrlo, debemos conectar con nuestra auténtica naturaleza, reflexionar sobre quién somos realmente sin las etiquetas impuestas por la sociedad. Es el primer paso hacia la liberación de la validación externa. Nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente me hace sentir valioso? ¿Es mi capacidad de amar, mi integridad, mi esfuerzo diario por mejorar? Las respuestas a estas preguntas no están fuera de nosotros, sino dentro. Además, el desapego de la validación externa permite que nuestras decisiones sean más genuinas. Ya no vivimos para cumplir las expectativas de los demás. Ahora nuestras acciones surgen de lo que realmente creemos que es correcto y valioso. Esta autonomía interna nos da una fortaleza inmensa, ya que nuestras emociones y decisiones ya no están al servicio de la opinión pública. Somos libres de ser auténticos, incluso si eso significa ir en contra de las normas establecidas. Es importante comprender que el desapego de la validación externa no implica desinterés por los demás o indiferencia hacia sus opiniones. Podemos seguir siendo empáticos y respetuosos sin perder nuestra propia identidad. El objetivo es aprender a diferenciar las opiniones constructivas de las destructivas y, más allá de eso, a tomar decisiones que se alineen con nuestros valores más profundos, independientemente de si los demás aprueban o no. Además, cuando dejamos de buscar la validación ajena, también dejamos de vivir en la constante comparación. La comparación nos aleja de nuestra paz interior. Cuando nos medimos constantemente con los demás, caemos en una trampa que nos hace sentir menos o más que los demás, dependiendo de los resultados.
El estoicismo nos enseña que cada persona sigue su propio camino y lo único que debemos comparar es nuestra evolución personal, no la posición que ocupamos en relación a los demás. Elimina la dependencia de la validación externa no significa aislarse de los demás o ignorar sus comentarios, sino más bien aprender a valorar nuestra esencia sin depender de la opinión ajena. Tu valor no está en los ojos de los demás, sino en el esfuerzo, las virtudes y la integridad con que vives tu vida. Practica la autoaceptación radical. La autoaceptación radical es una de las claves más poderosas para fortalecer una autoestima indestructible y, sin embargo, es también una de las más desafiantes de alcanzar. En un mundo que constantemente nos dice cómo debemos ser, cómo debemos lucir o qué metas debemos alcanzar, aprender a aceptarnos completamente, tal y como somos, parece una tarea titánica. Pero el estoicismo nos enseña que esta práctica es fundamental para vivir con paz interior y autenticidad. La autoaceptación radical no es simplemente un acto de tolerancia hacia nosotros mismos cuando las cosas van bien. No se trata de decir, está bien, soy bueno cuando me va bien y cuando tengo éxito. En cambio, la verdadera autoaceptación consiste en aceptarnos por completo con nuestras imperfecciones, nuestras fallas y nuestras debilidades. Es un abrazo sincero a nuestra humanidad, con sus altos y bajos. La clave está en no juzgar ni rechazar ninguna parte de nosotros mismos, ya sea que estemos en un momento de éxito o de fracaso. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más influyentes, decía que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. Esto implica que no debemos ser nuestros peores críticos, sino nuestros mejores aliados. La autoaceptación radical comienza cuando dejamos de pelear contra quienes somos. En lugar de ver nuestras imperfecciones como debilidades, debemos aprender a verlas como oportunidades para crecer. Cada fallo es una lección, y cada aspecto de nuestra personalidad, incluso aquellos que consideramos defectos, puede ser fuente de aprendizaje. Es cierto que vivimos en una sociedad que premia la perfección y que tiene una visión distorsionada de lo que es el éxito. La imagen de la persona idealizada, la figura que parece tener todo bajo control, puede hacernos sentir que nunca estamos a la altura. Pero el estoicismo nos invita a cuestionar estos ideales superficiales y a redirigir nuestra atención hacia lo que realmente importa: la integridad interna, el carácter y la coherencia con nuestros valores. En lugar de tratar de ser alguien que no somos, debemos centrarnos en ser la mejor versión de nosotros mismos, aceptando nuestras limitaciones y al mismo tiempo reconociendo nuestra capacidad para aprender y mejorar. La autoaceptación radical significa liberarse de la necesidad de perfección. Al aceptar que la vida está llena de altibajos y que el fracaso es una parte natural del proceso, dejamos de buscar validación fuera de nosotros. Ya no necesitamos el reconocimiento para sentirnos completos. Al contrario, encontramos nuestro valor interno en las pequeñas decisiones cotidianas, en el esfuerzo por hacer lo correcto, en ser fieles a nosotros mismos. Para ponerlo en práctica, es importante desafiar nuestros pensamientos negativos y autocríticos. Muchas veces somos nuestro peor enemigo. Nos decimos cosas como no soy suficiente, no merezco lo que quiero o nunca seré capaz. Estos pensamientos, aunque comunes, no son ciertos. Lo que realmente está sucediendo es que estamos dejando que nuestros miedos e inseguridades definan nuestra percepción de nosotros mismos. La autoaceptación radical consiste en reemplazar esas voces críticas con un diálogo interno más amable, realista y sobre todo compasivo. Aceptar nuestras emociones es otra parte fundamental de esta práctica. El estoicismo
Nos enseña a no dejarnos dominar por las emociones, pero esto no significa reprimirlas o ignorarlas. La autoaceptación radical implica reconocer y aceptar nuestras emociones tal como son, sin juicio. Si estamos tristes, es porque esa es nuestra realidad en ese momento. Si estamos enojados, es porque hay algo que nos ha afectado profundamente. En lugar de rechazar esas emociones, las aceptamos y aprendemos de ellas. Al hacerlo, eliminamos la lucha interna y nos damos permiso para ser humanos. El perdón hacia uno mismo es crucial en este proceso. Todos cometemos errores, todos tenemos defectos y todos enfrentamos desafíos. No podemos cambiar el pasado, pero sí podemos decidir cómo nos vamos a relacionar con él. La autoaceptación radical implica perdonarnos por nuestros errores, aprender de ellos y seguir adelante sin permitir que nos definan. La clave no está en la perfección, sino en la capacidad de seguir intentando, aprendiendo y evolucionando. La práctica de la autoaceptación radical también está ligada a abrazar nuestra vulnerabilidad. A menudo sentimos que debemos ocultar nuestras debilidades o inseguridades para ser aceptados. Pero la verdadera fortaleza radica en aceptar nuestras vulnerabilidades y mostrarnos tal como somos. La vulnerabilidad no es una debilidad, sino una forma de conexión profunda con nuestra humanidad y con los demás. Nos permite ser más auténticos, más abiertos y más capaces de formar relaciones genuinas basadas en el respeto mutuo. La autoaceptación radical no es un destino, sino un viaje continuo. Cada día es una oportunidad para aceptar más profundamente quiénes somos, sin importar lo que el mundo piense de nosotros. Al practicarla, nos liberamos de la necesidad de cumplir con estándares externos y encontramos paz en nuestra propia autenticidad. Solo al aceptar nuestra humanidad y ser amables con nosotros mismos, podemos experimentar la verdadera libertad interna. No te compares con los demás. Una de las trampas más sutiles pero destructivas para nuestra autoestima es la tendencia a compararnos constantemente con los demás. Vivimos en una sociedad donde las redes sociales y las expectativas culturales nos bombardean con imágenes de éxito, felicidad y perfección, lo que puede hacernos sentir que nunca estamos a la altura. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que la comparación constante es una fuente de sufrimiento innecesario. Los estoicos, como Séneca, entendían que nuestra felicidad no debe depender de lo que otros hacen o tienen. En lugar de medir nuestro valor en función de lo que los demás logran, debemos centrarnos en nuestro propio camino, en nuestras virtudes y en el progreso que hacemos como individuos. Al compararnos, olvidamos que cada persona tiene su propia historia, sus propios desafíos y su propio ritmo. Lo que vemos en los demás es solo una parte de su vida y muchas veces esa imagen está distorsionada por las expectativas externas. La clave aquí es enfocarse en nuestro propio proceso de crecimiento. El estoicismo nos invita a ser más autocompasivos y a dejar de juzgar nuestra vida por los estándares ajenos. Cada uno de nosotros tiene una ruta única, llena de desafíos personales, experiencias que nos moldean y decisiones que definen nuestro camino. Compararnos con los demás solo nos desvía de nuestro verdadero propósito y nos llena de insatisfacción, ya que siempre habrá alguien que parezca estar más adelantado o más exitoso. Cuando nos comparamos con otros, en realidad estamos perdiendo de vista lo que realmente importa, nuestra propia evolución y paz interior. Como decía Epicteto, no te preocupes por lo que no puedes controlar. Y en este caso, no podemos controlar las vidas de los demás. Compararnos nos hace perder el enfoque en lo que podemos cambiar y mejorar dentro de nosotros mismos. Además, al compararnos, podemos caer en el ciclo interminable de la competencia. Siempre habrá alguien que tenga más,
que haya logrado más o que haya alcanzado un nivel diferente de éxito. Pero si nuestra autoestima depende de lo que otros hagan, nos condenamos a una vida de insatisfacción continua. La competencia externa nunca nos llevará a la paz interior. En lugar de centrarnos en los logros de los demás, debemos celebrar nuestras pequeñas victorias y avances personales, sin importar cómo se vean desde fuera. Una forma efectiva de romper este ciclo es aprender a enfocarnos en el presente. En lugar de mirar hacia los demás, debemos centrarnos en lo que estamos haciendo ahora, en cómo podemos mejorar hoy y en qué pasos podemos dar para alcanzar nuestras metas sin medirnos con nadie más. Nuestra valía no está en lo que otros logran, sino en cómo elegimos vivir nuestra vida, en los valores que adoptamos y en cómo nos enfrentamos a los desafíos. La gratitud también es un excelente antídoto contra la comparación. Cuando cultivamos gratitud por lo que ya tenemos, dejamos de desear lo que otros tienen. La gratitud nos ayuda a apreciar nuestra vida tal como es, a ver nuestras bendiciones y a reconocer que ya somos suficientes. Esto nos permite liberarnos del peso de la competencia constante y de la insatisfacción que trae la comparación. Por último, aprovechar el concepto estoico de la autarquía, que es la capacidad de ser autosuficiente, nos ayuda a dejar de depender de las comparaciones. Ser autosuficientes emocionalmente significa que no necesitamos la validación de otros para sentirnos completos. Sabemos quiénes somos, sabemos lo que valemos y lo que los demás hagan no afecta nuestra percepción de nosotros mismos. Esto es una de las formas más poderosas de construir una autoestima indestructible. Cuando dejas de compararte con los demás, empiezas a ver el mundo de una manera completamente diferente. Dejas de medir tu vida por los logros ajenos y, en cambio, te enfocas en tu propio crecimiento, en tus propias decisiones y en el impacto que tienes en tu entorno. La verdadera paz interior llega cuando dejamos de mirar hacia afuera y empezamos a valorar lo que realmente importa dentro de nosotros mismos. ¿Qué pasaría si decidieras desde este momento dejar de compararte con los demás? ¿Cómo cambiaría tu forma de vivir y tu relación contigo mismo si te centraras solo en tu propio viaje y en lo que puedes controlar? Controla tus pensamientos y emociones. Uno de los principios fundamentales del estoicismo es la idea de que no son las circunstancias externas las que nos afectan, sino nuestra reacción a ellas. Los estoicos entendían que nuestras emociones y pensamientos no son fuerzas incontrolables, sino que podemos entrenarnos para gestionarlos y dirigirlos hacia un lugar de paz y racionalidad. En lugar de ser esclavos de nuestras emociones, podemos aprender a dominarlas. El pensamiento estoico comienza con la comprensión de que los pensamientos son semillas y, como tales, lo que permitimos que crezca en nuestra mente puede tener un impacto profundo en cómo nos sentimos y actuamos. Si constantemente permitimos que pensamientos negativos, impulsivos o autodestructivos invadan nuestra mente, pronto esos pensamientos comienzan a moldear nuestra realidad emocional y, en consecuencia, nuestra autoestima. La clave aquí es tomar un paso atrás y observar nuestros pensamientos con una mente crítica y objetiva. En lugar de identificarnos inmediatamente con lo que sentimos o pensamos, podemos empezar a ver nuestras emociones como algo pasajero y transitorio, no como una verdad absoluta sobre quiénes somos. Epicteto lo expresó de manera clara. No nos perturban las cosas, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Si podemos cambiar nuestra interpretación de los eventos, podemos evitar caer en la trampa de las emociones negativas. Por ejemplo, cuando algo negativo sucede en nuestra vida, muchas veces nuestra primera reacción es emocional: irritación, enojo, tristeza o ansiedad.
Sin embargo, el estoicismo nos invita a detenernos un momento antes de reaccionar. Al hacer esto, tenemos la oportunidad de elegir conscientemente cómo responder en lugar de simplemente reaccionar impulsivamente. Cuando se presenta una dificultad, en lugar de ver el problema como una amenaza, podemos verlo como una oportunidad de aprendizaje y crecimiento. El control de las emociones no significa reprimirlas o ignorarlas. El estoicismo nos enseña a reconocer y aceptar nuestras emociones sin identificarnos completamente con ellas. El enojo, la tristeza o la frustración son emociones naturales, pero no debemos dejar que esas emociones nos controlen ni nos definan. Ser consciente de ellas, comprender su origen y elegir no dejarnos arrastrar por ellas es una de las formas más poderosas de alcanzar una estabilidad emocional duradera. Para lograr esto, es importante aplicar lo que los estoicos llamaban la práctica de la atención plena, o mindfulness. Esto no significa simplemente estar presente en el momento, sino ser conscientes de nuestros pensamientos y emociones a medida que surgen. La práctica diaria de la introspección y la reflexión nos permite entender qué pensamientos nos están guiando y si esos pensamientos son útiles o destructivos para nuestra paz interior. Además, no debemos olvidar que nuestras emociones no son nuestra identidad. Muchas veces nos identificamos con el enojo o la tristeza como si fueran una parte esencial de quienes somos. Sin embargo, el estoicismo nos recuerda que nuestras emociones son respuestas temporales a estímulos externos y no definen nuestra valía como personas. Tener el poder de observar nuestras emociones sin perder nuestra paz es el verdadero camino hacia el autocontrol y la serenidad. Para los estoicos, el control de las emociones es una habilidad que se puede entrenar. Es un proceso que toma tiempo y dedicación, pero con práctica constante podemos empezar a tomar decisiones más racionales y equilibradas, sin que nuestras emociones se conviertan en una reacción automática a los eventos externos. De hecho, la mente estoica busca reemplazar la reactividad emocional por una respuesta razonada. En lugar de actuar desde el miedo, la ira o la ansiedad, elegimos actuar desde la calma, la sabiduría y la racionalidad. Esto no significa que dejemos de sentir, sino que aprendemos a gestionar nuestras emociones de manera que no nos controlen. Una de las mejores formas de cultivar este control es a través de la autoobservación diaria. Al final de cada día, reflexionar sobre los momentos en los que nuestras emociones tomaron el control de nuestra mente nos permite aprender y mejorar para el futuro. La autoobservación nos da el poder de cambiar nuestras respuestas emocionales, porque al entender por qué sentimos lo que sentimos, podemos empezar a cambiar nuestros patrones de pensamiento y, en última instancia, nuestras reacciones. La práctica del control mental y emocional no es un objetivo fácil, pero es una de las habilidades más poderosas que podemos desarrollar en nuestra vida. Nos libera del peso de las emociones descontroladas y nos da la capacidad de vivir con mayor claridad y serenidad. Cuando tomamos control de nuestra mente, tomamos control de nuestra vida. Vive según tus principios, no según las expectativas ajenas. Vivimos en un mundo en el que las opiniones externas parecen tener un peso enorme sobre nuestras decisiones. Desde la familia, los amigos y los colegas, hasta los medios de comunicación y las redes sociales, hay una constante presión para ser, hacer o tener lo que los demás esperan de nosotros. Sin embargo, la verdadera autoestima y la paz interior vienen de vivir de acuerdo con nuestros propios principios, no de cumplir con las expectativas ajenas. El estoicismo nos enseña que la única forma de tener una vida auténtica y plena es seguir nuestro propio camino,
guiados por lo que realmente valoramos y creemos, sin dejarnos influenciar por la aprobación externa. Esto es una de las bases de la autonomía y la libertad emocional. La vida estoica nos invita a conocer nuestras propias convicciones y vivir según ellas, sin permitir que las expectativas de los demás nublen nuestro juicio. Cuando vivimos de acuerdo con las expectativas de otros, nos ponemos en una posición vulnerable. No podemos controlar lo que los demás piensan de nosotros, ni podemos predecir si sus expectativas se van a cumplir, por lo que la satisfacción que obtenemos de sus opiniones es efímera y a menudo insatisfactoria. Si basamos nuestra felicidad en cumplir con lo que otros esperan, corremos el riesgo de estar atrapados en una carrera interminable por complacer a los demás, sin encontrar nunca un sentido real de satisfacción o autenticidad. El filósofo estoico Séneca decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Este perder mucho puede interpretarse como la tendencia a vivir según las expectativas ajenas. En lugar de vivir auténticamente, gastamos energía y tiempo intentando ser lo que otros quieren que seamos. Esto no solo nos aleja de nuestra verdadera esencia, sino que también diluye nuestra autoestima y nuestra capacidad para tomar decisiones propias. Vivir de acuerdo con nuestros principios no significa rechazar la influencia de los demás por completo. Todos tenemos relaciones que nos importan y consejos que podemos valorar. Sin embargo, la diferencia está en cómo tomamos esas influencias. No se trata de dejar que las expectativas ajenas dictaminen nuestras acciones, sino de filtrar esas influencias y elegir conscientemente lo que resuena con nuestra propia visión de la vida. Si lo que alguien espera de nosotros no se alinea con nuestros valores fundamentales, podemos elegir respetuosamente no seguir ese camino. Es importante entender que ser fiel a nuestros principios no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también nos da un sentido de propósito y dirección. Nos permite vivir con integridad y tomar decisiones que resuenen con nuestra visión de la vida, sin arrepentimientos. Cada vez que actuamos según lo que creemos que es correcto, no solo honramos nuestros principios, sino que también demostramos a nosotros mismos que somos dignos de confianza, que somos capaces de actuar con valor y coherencia. El proceso de vivir según nuestros principios requiere de valentía, porque muchas veces nos enfrentamos a la desaprobación de los demás. Pero esa valentía también es lo que nos otorga un poder inmenso. Cuando no dependemos de la validación externa, nos volvemos inmunes a las críticas y fortalecemos nuestra capacidad de ser genuinos. Sabemos que la verdadera paz viene de estar alineados con lo que realmente somos y creemos, y no de seguir una corriente que no nos representa. El camino hacia una autoestima inquebrantable comienza con la autocomprensión. Debemos hacernos preguntas difíciles. ¿Qué valoro realmente? ¿Qué principios son los que definen quién soy? Tomarnos el tiempo para reflexionar sobre estas preguntas nos permite crear una vida guiada por lo que realmente importa. Al vivir conforme a nuestros principios, cultivamos una seguridad interna que no depende de las opiniones ajenas, lo cual nos da una estabilidad emocional y una paz duraderas. La clave del estoicismo aquí es que nuestra satisfacción interna debe ser independiente de la aprobación externa. En lugar de buscar la aceptación de otros, podemos encontrar la autenticidad en nuestras acciones y tener la confianza de que estamos viviendo una vida plena. Esto se convierte en la verdadera fuente de una autoestima firme y duradera. Vivir según tus principios te permite no solo ser tú mismo, sino también ser la mejor versión de ti mismo, la que es genuina y fiel a sus valores. La próxima vez que sientas la presión de cumplir con las expectativas ajenas, recuerda que tu bienestar y tu autoestima
dependen de vivir de acuerdo con lo que eres, no de lo que los demás esperan que seas. Punto 8. No te tomes las críticas de forma personal. En el camino hacia una autoestima sólida e indestructible, una de las lecciones más poderosas que podemos aprender es cómo gestionar las críticas de los demás. Las críticas, aunque a menudo incómodas, no tienen por qué afectar nuestra percepción de nosotros mismos si las vemos desde una perspectiva estoica. No tomarnos las críticas de manera personal es una de las claves fundamentales para mantener la paz interior y fortalecer nuestra autoestima. Es muy fácil caer en la trampa de tomar las críticas como un ataque directo a nuestra persona, a nuestra identidad o incluso a nuestras capacidades. Cuando alguien nos critica, a menudo sentimos que estamos siendo evaluados como individuos, lo cual nos puede hacer sentir vulnerables, rechazados o indignos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña que las críticas de los demás no tienen poder sobre nosotros, a menos que decidamos darles ese poder. Es fundamental entender que las críticas externas son solo opiniones y juicios que no definen nuestra esencia. Son simplemente una reflexión de la perspectiva del otro, no un reflejo absoluto de nuestra valía. Los filósofos estoicos, como Epicteto, nos recordaron constantemente que las cosas externas, como las críticas, no tienen control sobre nuestra paz interior. Solo nosotros decidimos cómo reaccionamos ante ellas. Si reaccionamos con enojo, resentimiento o autoduda, estamos dando a esa crítica el poder de moldear nuestras emociones y nuestra autoestima. Por el contrario, si elegimos no tomarla como algo personal, sino como una oportunidad de aprender o incluso de dejarla ir, estamos tomando el control de nuestra mente y manteniendo nuestra estabilidad emocional. Es importante entender que las críticas a menudo dicen más sobre la persona que las hace que sobre ti mismo. Muchas veces, las críticas surgen de las inseguridades, frustraciones o juicios internos de quien las emite. Al reconocer esto, podemos liberarnos del peso emocional que conlleva tomarnos las críticas de manera personal. Si alguien nos critica, podemos elegir ver esa crítica como una expresión de su propia realidad, no como una evaluación justa y objetiva de nuestra valía. Además, las críticas no siempre son malas ni injustificadas. A veces, pueden ser una fuente valiosa de retroalimentación que nos permite mejorar y crecer. Sin embargo, la clave es aprender a separar el mensaje útil del ataque personal. Si una crítica está orientada a ayudarnos a mejorar, podemos aceptarla con humildad y gratitud, usando nuestra sabiduría para discernir lo que es útil y lo que no lo es. El verdadero poder está en no tomarlo como una agresión personal, sino como una herramienta para el crecimiento personal. En lugar de tomar las críticas como algo que define nuestra valía, el estoicismo nos invita a utilizarlas como un medio para reflexionar y mejorar nuestra conducta, sin perder nuestra paz interior. Esto nos permite mantener una autopercepción saludable y una autoestima elevada, ya que no estamos dependiendo de la aprobación o el rechazo de los demás para sentirnos bien con nosotros mismos. Somos capaces de ser autosuficientes emocionalmente y no necesitamos validación externa para saber quiénes somos ni lo que valemos. Cuando dejamos de tomar las críticas de forma personal, nos liberamos de las cadenas del juicio externo. Dejamos de ser prisioneros de las opiniones de los demás y tomamos las riendas de nuestra vida emocional. Esto nos da una gran libertad interior, ya que nos permite mantener nuestra confianza y autoestima independientemente de lo que otros piensen o digan de nosotros. La verdadera paz interior proviene de la capacidad de escuchar, aprender y crecer, sin que las críticas destruyan nuestra estabilidad emocional.
Una de las formas más efectivas de practicar este principio es hacer un ejercicio de autocomprensión y autovaloración. ¿Por qué te sientes afectado por esa crítica? ¿Qué es lo que realmente te duele de lo que te han dicho? Al explorar nuestras propias inseguridades, podemos darnos cuenta de que las críticas solo tienen poder sobre nosotros cuando tocamos una fibra sensible relacionada con nuestras propias dudas internas. Cuando trabajamos en nuestra autovaloración y seguridad, las críticas externas ya no nos afectan de la misma manera. Recuerda que la crítica es solo una parte de la experiencia humana y no define tu valor como persona. Tienes el poder de elegir cómo reaccionar ante ella. Elige la paz, elige la reflexión y elige la libertad emocional. Tu autoestima no depende de lo que los demás piensen de ti, sino de cómo te ves a ti mismo y de cómo eliges responder a las situaciones de la vida. La próxima vez que enfrentes una crítica, recuerda este principio estoico. No te tomes nada de forma personal. Usa la crítica como una herramienta para crecer, no como un arma para disminuirte. ¿Cómo manejas las críticas en tu vida? 9. Practica la gratitud y el enfoque positivo. Uno de los pilares fundamentales para desarrollar una autoestima indestructible es cultivar una mentalidad de gratitud. En la vida cotidiana, es muy fácil enfocarnos en lo que nos falta, en lo que no hemos logrado o en las dificultades que enfrentamos. Sin embargo, el estoicismo nos enseña a redirigir nuestra atención hacia lo que ya tenemos y lo que hemos logrado. Practicar la gratitud no solo nos ayuda a ver la vida desde una perspectiva más positiva, sino que también fortalece nuestra autoestima, ya que nos permite reconocer nuestra propia abundancia en lugar de centrarnos en las carencias. El enfoque positivo es una herramienta poderosa que puede transformar nuestra forma de ver el mundo y a nosotros mismos. Cuando nos centramos en lo positivo, en lugar de quedarnos atrapados en los problemas o las quejas, elevamos nuestra energía y nuestra visión de la vida. La gratitud actúa como un antídoto contra la insatisfacción y la negatividad, permitiéndonos ver que, incluso en medio de los desafíos, hay algo por lo que agradecer. Este cambio de perspectiva no solo mejora nuestra autoestima, sino que también promueve una mentalidad más resiliente y abierta al crecimiento. Desde una perspectiva estoica, la gratitud no es solo una respuesta emocional a las circunstancias agradables, sino una práctica consciente que cultivamos todos los días. No se trata de esperar a que algo bueno suceda para sentir gratitud, sino de reconocer lo que ya está presente en nuestra vida. Incluso los momentos difíciles y las adversidades tienen lecciones valiosas, y al aprender a ser agradecidos por ellos, podemos encontrar fuerza y sabiduría en cada situación. Esta es una clave esencial para mantener una autoestima sólida, ya que nos ayuda a ver cada experiencia como una oportunidad de crecimiento y no como un obstáculo insuperable. Al practicar la gratitud, aprendemos a enfocarnos en lo que tenemos en lugar de lo que nos falta. Esta práctica nos lleva a reconocer nuestras fortalezas, nuestros logros y todo lo positivo que hemos construido en nuestra vida. Cuando nos detenemos a agradecer las pequeñas cosas, como la salud, la familia, los amigos o incluso una simple taza de café por la mañana, empezamos a ver nuestra vida con una perspectiva más amplia y positiva. Esto no solo mejora nuestra visión del mundo, sino que también fortalece nuestra autoestima, porque nos damos cuenta de que ya somos completos tal como somos. Además, el enfoque positivo nos permite vernos a nosotros mismos desde una luz más favorable. Cuando cultivamos una mentalidad positiva, nos enfocamos en nuestras cualidades y virtudes en lugar de en nuestras debilidades. Nos permite ver las dificultades no como un reflejo de nuestra incapacidad, sino como una oportunidad de mejorarnos
y aprender. La gratitud por lo que somos y lo que tenemos, junto con una actitud positiva, nos da la confianza y la fortaleza para enfrentarnos a cualquier desafío que la vida nos presente. Es importante recordar que la gratitud y el enfoque positivo no significan ignorar las dificultades o la negatividad. No se trata de fingir que todo está bien cuando no lo está. Es un acto consciente de mirar más allá de los problemas inmediatos y reconocer que siempre hay algo bueno, algo positivo, incluso en los momentos difíciles. Al adoptar esta mentalidad, no solo mejoramos nuestra relación con nosotros mismos, sino que también nos convertimos en personas más atractivas para los demás, ya que nuestra energía positiva es contagiosa y puede influir en las personas a nuestro alrededor. Una forma práctica de incorporar la gratitud en nuestra vida diaria es a través de un diario de gratitud. Dedicar unos minutos al final del día para escribir 3 cosas por las que estamos agradecidos puede ser una herramienta increíblemente poderosa para cambiar nuestra mentalidad y reforzar nuestra autoestima. Puede ser algo tan simple como agradecer una conversación agradable con un amigo o reconocer un logro personal, por pequeño que sea. Este ejercicio no solo cambia nuestra perspectiva, sino que también fortalece nuestra resiliencia emocional, ya que nos ayuda a ver que siempre hay razones para ser agradecidos, incluso en los momentos difíciles. La gratitud, junto con el enfoque positivo, nos permite vivir con una actitud de abundancia. En lugar de sentirnos vacíos o insatisfechos, aprendemos a apreciar lo que tenemos y a encontrar la belleza en las cosas simples de la vida. Esta mentalidad no solo fortalece nuestra autoestima, sino que también nos permite mantener nuestra paz interior, independientemente de las circunstancias externas. La práctica diaria de la gratitud y el enfoque positivo es una de las herramientas más efectivas para construir una autoestima indestructible. Nos ayuda a recordar que nuestra valía no está determinada por lo que poseemos o por lo que los demás piensan de nosotros, sino por nuestra capacidad para apreciar lo que ya tenemos y por la forma en que elegimos ver el mundo. La gratitud transforma nuestra vida y nuestra autoestima, dándonos el poder de ser felices y completos tal como somos. ¿Cómo practicas la gratitud en tu vida diaria? ¿Estás dispuesto a cambiar tu enfoque hacia lo positivo y reconocer las bendiciones que ya tienes? 10. No te defines por tus fracasos. Uno de los mayores enemigos de la autoestima es el miedo al fracaso. Muchas personas, cuando enfrentan una derrota o una situación que no salió como esperaban, tienden a etiquetarse a sí mismas con palabras duras y destructivas como «no soy lo suficientemente bueno», «soy un fracaso» o «nunca voy a lograrlo». Pero lo cierto es que, según la sabiduría estoica, los fracasos no definen quién eres. Son simplemente partes temporales de tu viaje, momentos de aprendizaje que, si los interpretas correctamente, pueden ser los peldaños para alcanzar el éxito. En el mundo estoico, los fracasos no son vistos como algo negativo en sí mismo, sino como oportunidades para crecer y reflexionar. Epicteto, uno de los filósofos estoicos más conocidos, nos enseñó que no son las cosas las que nos perturban, sino nuestra opinión sobre ellas. De igual manera, un fracaso solo tiene el poder de afectar nuestra autoestima si decidimos verlo como una derrota irreversible, cuando en realidad es solo una lección más en nuestro camino hacia el éxito. Aprender de los fracasos, en lugar de identificarnos con ellos. Cuando experimentamos un revés o una caída, es esencial tomar un paso atrás y evaluar la situación de manera objetiva sin dejarnos llevar por la autocrítica destructiva. La forma en que interpretamos nuestros fracasos tiene un impacto directo en nuestra autoestima. Si vemos un fracaso como un aprendizaje, una experiencia que nos enseña algo valioso,
podemos elevar nuestra percepción de nosotros mismos. Al contrario, si nos sumimos en el autorreproche y dejamos que esa derrota nos defina, estamos dando a esa situación más poder del que realmente tiene. Los estoicos nos animan a tomar responsabilidad por nuestras acciones y aprender de nuestros errores, pero sin permitir que esos errores nos roben nuestra paz mental ni nuestra valía personal. Un fracaso no define quién eres, solo muestra una parte del proceso hacia tu mejor versión. No eres el error que cometiste, eres la persona que tiene la capacidad de corregirlo, aprender de él y avanzar más fuerte que antes. La resiliencia ante el fracaso. La resiliencia estoica consiste en no quedarnos atrapados en el pasado, no definirnos por las experiencias dolorosas y, sobre todo, no dejar que un tropiezo determine nuestro futuro. Un fracaso solo tiene poder sobre nuestra autoestima si lo dejamos. En cambio, podemos elegir verlo como una experiencia transitoria, una parte del proceso de superación personal. La vida está llena de subidas y bajadas, y las personas más exitosas y realizadas no son las que nunca fracasan, sino las que saben cómo levantarse después de cada caída, aprender de ellas y continuar su camino con una actitud de crecimiento. El verdadero valor de un fracaso radica en lo que haces con él. ¿Te quedas atrapado en el dolor de la derrota o te levantas, analizas lo que no funcionó y sigues adelante con una estrategia mejorada? Este tipo de mentalidad estoica te permite aprender de tus errores sin que estos definan tu valía. Recuerda que lo que realmente importa no es cuántas veces caes, sino cuántas veces te levantas y continúas tu viaje con determinación y sabiduría. Un fracaso no es un reflejo de tu valor. El fracasado no es quien comete errores, sino quien se niega a aprender de ellos. Como seres humanos, todos cometemos errores. Es una parte natural del proceso de aprendizaje. Pero lo que nos define no son los fracasos en sí, sino cómo nos levantamos después de ellos y cómo elegimos seguir adelante con la lección aprendida. Cada error es una oportunidad para afinar nuestras habilidades, fortalecer nuestra mente y nuestra resiliencia emocional. De hecho, los grandes líderes y filósofos de la historia han enfrentado fracasos monumentales antes de alcanzar el éxito. Y lo que los hizo grandes no fue evitar los fracasos, sino aprovecharlos como oportunidades de crecimiento. Al no definirnos por nuestros fracasos, podemos desarrollar una autoestima indestructible, porque entendemos que nuestro valor no está vinculado a lo que hemos hecho mal, sino a lo que somos capaces de aprender y crear a partir de esas experiencias. Cada fracaso es solo una parte del proceso de ser mejores versiones de nosotros mismos. Tu valor no está condicionado por lo que has fallado, sino por tu capacidad de crecer y mejorar. El secreto para mantener una autoestima indestructible es no dejar que los fracasos nos definan. Cada tropiezo en la vida es solo una parte de la jornada hacia nuestro desarrollo y crecimiento personal. En lugar de ver el fracaso como un final, debemos verlo como una oportunidad para aprender y seguir adelante con más fuerza. La clave está en recordar que eres mucho más que cualquier error que hayas cometido. Tu verdadero valor se encuentra en tu capacidad para levantarte, aprender y seguir avanzando. ¿Cómo manejas los fracasos en tu vida? ¿Estás listo para dejar de definirte por ellos y comenzar a verlos como oportunidades para crecer? Actúa con propósito y dirección. Uno de los pilares más fundamentales para tener una autoestima indestructible es tener claridad sobre quién eres y lo que deseas alcanzar en la vida. En un mundo lleno de distracciones y opiniones externas, actuar con propósito y dirección te proporciona una base sólida sobre la que construir tu autoestima. La filosofía estoica nos enseña que vivir sin un propósito claro
puede dejarnos a merced de las emociones y las presiones externas, lo que erosiona nuestra confianza y nos aleja de nuestra mejor versión. La clave aquí es definir tus valores, tus metas y tus principios. Cuando actúas desde un lugar de propósito, no estás buscando la aprobación de los demás ni te dejas llevar por las circunstancias. Sabes exactamente a dónde vas, y aunque el camino no siempre sea fácil, tienes la determinación y la fortaleza necesarias para superarlo. Esta claridad en tus acciones es lo que te proporciona la confianza interna y te ayuda a mantener una autoestima fuerte, sin depender de factores externos. Los estoicos creían que la vida tiene más valor cuando es dirigida por un propósito claro, y que al vivir de acuerdo a este propósito, nuestras acciones se vuelven más significativas. Actuar con propósito no solo te da claridad mental, sino que también te da la fuerza para enfrentar los retos de la vida con más resiliencia. Cuando tienes un propósito claro, tus decisiones se vuelven más fáciles, ya que sabes qué es lo que realmente importa y te enfocas en lo que contribuye a tu objetivo a largo plazo. No importa lo que ocurra a tu alrededor. Si tienes un propósito sólido, tus acciones se convierten en una extensión natural de tus valores y tu visión de vida. En lugar de perderte en las opiniones o juicios ajenos, te conviertes en el arquitecto de tu destino. Esta es una de las razones por las que los estoicos enfatizan tanto la importancia de la autodisciplina y el autoconocimiento. Cuando sabes lo que quieres y por qué lo quieres, tu autoestima se eleva, porque tu identidad está construida sobre algo más sólido que las opiniones pasajeras o las circunstancias cambiantes. Acción deliberada y consciente. Actuar con propósito significa ser consciente de cada acción que tomas. Es una invitación a ser intencional, a no dejar que las decisiones se tomen por inercia o por presión externa. Cuando vives tu vida con conciencia plena y decisiones deliberadas, comienzas a ver el impacto positivo que tienes en ti mismo y en los demás. Esto genera una sensación de control y autodominio, lo cual refuerza tu autoestima. El peligro de vivir sin dirección es que uno puede terminar tomando decisiones sin pensar realmente en ellas, simplemente reaccionando ante lo que la vida le lanza. Esto no solo genera un vacío existencial, sino que también puede dañar tu autoestima, ya que sientes que no tienes control sobre tu propia vida. En cambio, cuando actúas con propósito y dirección, cada paso se siente más satisfactorio, incluso si no es perfecto, porque sabes que estás avanzando hacia algo que realmente importa para ti. La importancia de mantener la coherencia entre tus pensamientos, emociones y acciones. Una de las mayores fortalezas que puedes cultivar es la coherencia interna, la capacidad de alinear tus pensamientos, emociones y acciones con tu propósito. Cuando esto sucede, tu autoestima se fortalece porque te sientes en paz contigo mismo. El desajuste entre lo que piensas y lo que haces crea conflicto interno, lo que puede socavar tu confianza. Pero cuando actúas alineado con tus principios y metas, te sientes más seguro de ti mismo y tu autoestima se mantiene firme. Los estoicos entendían que no se trata solo de lo que hacemos, sino también de cómo lo hacemos. La motivación interna es clave para una acción auténtica. No es suficiente con hacer cosas para cumplir con las expectativas ajenas o con simplemente reaccionar ante la vida. El propósito te permite actuar de manera autónoma, sin ceder ante las presiones externas, lo que te da un sentido profundo de autoeficacia. Un camino firme hacia tu autoestima inquebrantable. Actuar con propósito y dirección no es solo una forma de vivir, sino una forma de construir una autoestima indestructible. Cuando tienes claro quién eres, lo que deseas alcanzar y vives conforme a esos principios, nada puede derribarte fácilmente.
Las dificultades se convierten en oportunidades de aprendizaje y cada paso que das hacia tu objetivo es un recordatorio de tu fuerza interior. Vivir con propósito no solo te acerca a tus metas, sino que te conecta con tu verdadero yo, proporcionándote un sentido de valor y confianza que nada ni nadie puede arrebatarte. ¿Estás dispuesto a tomar el control de tu vida y actuar con propósito? ¿Qué pasos vas a dar hoy para alinear tus acciones con tus verdaderos deseos y valores? 12. Practica el desapego de lo material. Uno de los principios fundamentales de la filosofía estoica es entender que el bienestar y la paz interior no dependen de las posesiones materiales. Vivimos en una sociedad que constantemente nos empuja a desear más, a compararnos con los demás y a encontrar la felicidad en lo que tenemos o lo que podemos adquirir. Sin embargo, la verdadera libertad y estabilidad emocional provienen del desapego, no de la acumulación de cosas. La idea de practicar el desapego no significa rechazar completamente las posesiones materiales, sino más bien liberarnos de la necesidad de ellas para encontrar nuestra paz interior. El poder del desapego. El desapego es una herramienta poderosa para fortalecer nuestra autoestima, ya que nos permite redefinir nuestra valía y felicidad de manera independiente a los objetos que poseemos. El estoicismo nos enseña que los objetos materiales son efímeros y aferrarnos a ellos con la esperanza de que nos proporcionarán satisfacción duradera solo nos lleva a la insatisfacción constante. Las posesiones materiales no son inherentemente malas, pero cuando nos volvemos dependientes de ellas, nuestra felicidad se convierte en algo condicional y externo. Este concepto de desapego también nos permite apreciar lo que tenemos en el momento presente, sin estar obsesionados por lo que no tenemos o por lo que podríamos obtener. Cuando dejamos de aferrarnos a lo material, podemos disfrutar de las cosas sin que éstas nos controlen. Esto no solo mejora nuestra salud emocional, sino que también nos libera para centrarnos en lo que realmente importa, nuestras relaciones, nuestra salud mental y nuestro crecimiento personal. El desapego y la autodefinición. Practicar el desapego también implica dejar de definirnos a través de nuestras pertenencias. Muchas veces nos identificamos con nuestras casas, autos, ropa e incluso con el nivel de éxito profesional que hemos alcanzado. Sin embargo, cuando nos identificamos demasiado con lo que poseemos, perdemos el sentido de nuestra verdadera identidad, que es mucho más profunda que cualquier objeto o estatus material. Nuestro valor no está en lo que tenemos, sino en lo que somos. Los estoicos nos enseñan a cultivar la virtud y el carácter como la base de nuestra autodefinición. Al centrarnos en nuestras acciones, en nuestras decisiones y en la manera en que interactuamos con el mundo, podemos encontrar un sentido más duradero y autónomo de satisfacción que no dependa de lo que tenemos, sino de quién somos. Esta es una forma de fortalecer nuestra autoestima, porque nos permite construir una identidad que no se ve afectada por la fluctuación de las circunstancias externas. El desapego y la libertad emocional. Cuando practicamos el desapego de lo material, ganamos una libertad emocional invaluable. No nos sentimos atados a la ansiedad de mantener o adquirir más cosas, ni a la preocupación constante por lo que podría suceder si perdemos algo. Esta libertad emocional nos permite vivir de manera más relajada, menos afectada por los altibajos de la vida material. En lugar de preocuparnos por el dinero, los bienes o el estatus social, podemos concentrarnos en lo que realmente contribuye a nuestro bienestar y crecimiento personal. Además, este desapego nos ayuda a liberarnos de la comparación constante con los demás.
En una cultura obsesionada con el consumo y la apariencia externa, es fácil caer en la trampa de pensar que nuestra valía está relacionada con lo que poseemos en comparación con los demás. Practicar el desapego es, por lo tanto, una manera de romper ese ciclo y redefinir nuestra felicidad y autoestima en términos de lo que realmente importa: nuestra paz interior, nuestras relaciones y el desarrollo de nuestras virtudes. El desapego como una práctica diaria. El desapego no es algo que se pueda lograr de la noche a la mañana. Es una práctica que se debe cultivar día a día. Para empezar, puedes reflexionar sobre tus hábitos de consumo, sobre cómo te relacionas con las cosas que posees y sobre el valor que les asignas. Pregúntate a ti mismo: ¿qué realmente aporta valor a mi vida? ¿Es mi felicidad dependiente de lo que poseo? Al hacer estos cuestionamientos, puedes empezar a identificar qué cosas son realmente esenciales para tu bienestar y cuál es la importancia que le das a las posesiones materiales. Además, una manera efectiva de practicar el desapego es deshacerte de lo que no necesitas. Haz espacio en tu vida, no solo físicamente, sino también emocionalmente. Elimina lo que no aporta valor o lo que te mantiene anclado al pasado. Esta práctica de simplificación te ayuda a recordar que lo que realmente te define no son tus pertenencias, sino tu capacidad para vivir con virtud y serenidad. El verdadero tesoro está dentro de ti. Al final, el desapego de lo material es una de las formas más efectivas de fortalecer nuestra autoestima. Cuando dejamos de depender de lo externo para nuestra felicidad, podemos conectar con nuestra verdadera esencia y con lo que realmente nos hace fuertes. Practicar el desapego no solo nos da libertad emocional, sino que también nos permite vivir con más paz y gratitud. En lugar de buscar satisfacción en cosas que son efímeras y externas, encontramos nuestra verdadera riqueza en la virtud, el propósito y el crecimiento personal. La autoestima es un reflejo de cómo nos vemos a nosotros mismos y cómo nos tratamos. El camino estoico hacia una autoestima indestructible es un viaje interior. Al aplicar estos principios, construirás una base sólida y estable para tu autoestima, una que no dependa de las circunstancias externas ni de lo que otros piensan de ti. Es un recordatorio de que la verdadera fuerza viene de dentro, y cuando te conoces y te aceptas por lo que eres, nada ni nadie podrá derribarte. Al llegar al final de este viaje sobre cómo construir una autoestima indestructible con la sabiduría del estoicismo, es importante recordar que el verdadero fundamento de nuestra autoestima no se encuentra en lo que poseemos ni en la validación externa de los demás. La verdadera fuerza proviene de nuestro interior, de cómo nos vemos a nosotros mismos, de cómo nos aceptamos, de cómo nos relacionamos con el mundo desde nuestra propia verdad y virtudes. El estoicismo nos enseña que no debemos depender de la aprobación de los demás ni de las circunstancias externas para validar quiénes somos o cuánto valemos. Nuestra autoestima debe ser interna, firme, sólida y basada en lo que somos capaces de controlar: nuestros pensamientos, nuestras acciones, nuestras virtudes. Cuando comenzamos a cultivar el desapego de lo material, a aceptar nuestras imperfecciones y a vivir con integridad y propósito, nuestra autoestima se convierte en algo resistente y duradero, algo que no depende de lo que poseemos ni de lo que otros piensan de nosotros. Nos volvemos invencibles emocionalmente, porque entendemos que no necesitamos nada más que nuestra autenticidad y nuestras virtudes para sentirnos completos. Esta es la verdadera libertad, esa que nos permite vivir con paz interna, sabiendo que, independientemente de lo que el mundo nos arroje, somos suficientes tal y como somos. Por último, la clave de todo esto radica en la autocompasión y el amor propio.
dos ingredientes que no podemos olvidar al caminar por este camino estoico. Entender que somos humanos, que cometemos errores, que tenemos altibajos, pero que siempre podemos aprender, crecer y volver a empezar. No hay nada más poderoso que una persona que se acepta profundamente y no depende de nada ni de nadie para sentirse valiosa. La moraleja de todo esto es clara. Tu autoestima no debería depender de factores externos, sino de lo que eres capaz de construir desde tu interior. La verdadera fuente de poder reside en ser auténtico contigo mismo, en tus principios y en tus virtudes. No dejes que el mundo te defina. Define tú mismo quién eres y por qué vales. ¿Qué crees que te impide tener una autoestima inquebrantable en este momento? ¿Estás dispuesto a soltar lo que no sirve y comenzar a construir desde dentro la confianza que realmente mereces? Gracias por haberme acompañado hasta aquí. Si este contenido te ha sido de valor, te pido tu apoyo con tu suscripción y dándole un me gusta al video para continuar creando contenido de calidad. Hasta la próxima.